Vamos a tratar en esta noche un tema que podríamos colocarle: ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es tu casa? Todos tenemos el sueño de tener un lugar para vivir lo más cómodo que se pueda, hasta donde se pueda vivir, por lo menos que no nos moje, y podernos proteger, un lugar donde poner nuestra cama, donde dormir. La Biblia es muy específica en el hecho de que Dios quería tener una casa, pero pues Dios ya tiene el lugar donde Él vive, que es el cielo, el tercer cielo. Y Dios habla desde el mismo hebreo, ya que incluso la palabra, las letras del hebreo, la primera de ellas, que es la Aleph, con las cuales una de las palabras que se forma allí es la palabra padre, Abba, y tiene que ver con la letra Aleph. Y la siguiente vocal que sigue, bueno, en español es A, y la siguiente es la B. En el hebreo, la siguiente letra después de la A o de la Aleph es para nosotros como la B, y es la letra B, y es con la cual se escribe la palabra casa. Y en el hebreo la forma que tiene la letra es como cubriendo algo. Vamos a ver que los seres humanos al principio no tenían una vivienda. Los seres humanos, los primeros, Adán y Eva, no tenían una casa. El lugar donde ellos vivían era el jardín del Edén, y ni siquiera tenían ropa. Es extraño cómo los seres humanos, Dios ha venido hablando poquito a poquito y formando al hombre para llevarle a tener el deseo de vivir en el mejor de los lugares, que es la casa de Dios. Y aunque Dios no tiene una casa hecha con ladrillos, el primer hombre, Adán, pues fue echado de ese jardín, primera habitación de él, y luego fue llevado y puesto en la tierra para que la trabajara. De ahí en adelante nosotros es que hemos visto el desarrollo. Arquitectónicamente hablando, los humanos primero, la forma de vida fueron en cuevas, y después los humanos pues se dieron la maña de armar con palos y palmeras, armar sus chozas. Pero a medida que el hombre en la Biblia, como lo vemos en la Biblia, los primeros hombres que pudieron ya no solo estar andando todo el tiempo, como lo fue por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob, después de que ya el pueblo hebreo, los patriarcas primeros como Abraham, habitaron en tiendas. Y las tiendas, para la palabra tienda es una palabra ogel en hebreo, que es carpa. Las carpas que hoy en día la gente utiliza para acampar, algo así eran las primeras habitaciones. Claro, no eran así de pequeñas, la de Abraham era tremenda carpa, una tienda grande donde cabían muchas personas, pero había dentro de esa casa las cosas que una persona necesita para poder vivir con comodidad y con tranquilidad. Un lugar donde está el padre, la madre. Después evolucionó y también pues se vivía en casas posteriores, ya no de tienda, hechas de las telas estas que se tensan y evitan que la lluvia penetre en ellas, con amarres fuertes y con estacas de madera para tensar y que no se mojen por dentro. Y allí vivían, y así también había una forma de poner los animales. Bueno, estoy hablándole que la palabra casa es un sueño no solamente de los hombres, sino es un sueño de Dios. Dios quiere y quiso desde el principio que los humanos entendiéramos lo importante que es tener un lugar donde meternos, donde guarecernos, donde protegernos, donde tener la familia, donde vernos con ellos seguros, contentos en el calor del hogar. La palabra hogar viene de coger palos, meterles candela, generar calor, y alrededor de esto se llama el hogar. Así que vivir en una casa con el papá, con la mamá, con los hijos, los hermanos, básicamente el núcleo de la familia primario, es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, y esa necesidad Dios la impregnó fuerte dentro de cada ser humano. Incluso la gente que no
que no tiene familia, uno de los sueños es tener un lugar donde alguien me reciba en una casa. Y aún la Biblia dice que Dios hace habitar en familia a la viuda, al desamparado. O sea, el deseo de Dios de recoger al humano y meterlo en un sitio que se proteja y que ahí duerma y ahí pueda tener un lugar seguro, es una forma primaria de llevar al hombre a un deseo, no solo de tener una familia, sino de querer vivir lo mejor y lo más seguro. Lamentablemente, pues después de que la gente de la Biblia evolucionó y ya no vivían en carpas, ya Dios les dijo a ellos: ustedes un día no van a vivir en carpas como ahora están viviendo. Habrá un día en que ustedes van a construir casas, edificar. Esa palabra ya no es tensar una tela y poner una carpa con cuerdas. O sea que ya Dios desde el pasado les estaba como mostrando el futuro. Ustedes un día no van a vivir así como tan sencillamente. Un día van a vivir en unas casas un poco mejores, más seguras. Pero ustedes también un día van a tener casas que nunca se imaginaron tener. Y va a pasar algo. Yo me estoy adelantando. Cuando ustedes ya se sientan viviendo rico, tranquilos, en una casa con la familia, hay un problema. Y el problema más grande es que ustedes se van a olvidar de mí. Quiero que entendamos este tema para dónde va. Abramos la Biblia primero y estudiemos lo que dijo Dios en Deuteronomio, en el capítulo 6, cuando ellos todavía vivían en carpas. Dios les dijo que debían, ese lugar donde se metieran con su familia, debían bendecir ese lugar. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí viven en una casa, propia o alquilada? ¿Cuántos viven en una casa? Sea un apartamento. ¿Hay alguno que viva aquí debajo del puente? Sí, porque puede ser que alguien venga aquí, viva. ¿Tú vives debajo del puente? No. ¿Alguien aquí vive en un cambuche de palo, de tela? ¿Alguien aquí vive en una carpa? Nadie aquí vive en una carpa, no. ¿Pero alguno de ustedes ha dormido alguna vez en una carpa? Levanten la mano los que hemos dormido en una carpa, grande o pequeña. ¿Alguno de ustedes alguna vez se le metió el agua a la carpa? Levanten la mano los que se les metió el agua a la carpa. ¿Qué se siente? Terrible, terrible, porque uno quiere ese lugar para estar seguro, cómodo, y cuando no estaba bien templada la carpa, es un desastre, porque uno no poder dormir, no poder conciliar el sueño, es amanecer uno vuelto nada. Las cobijas mojadas, emparamado, parece uno un perrito callejero, horrible eso. Así que Dios sí quiere que todos los seres humanos tengan un lugar, casa, donde vivir. Llámese hecha de palitos, de carpita, o hecha con ladrillos, o no sé cómo, una mansión tal vez que tú, de acuerdo a lo que trabajas y te esfuerzas, tengas la capacidad pues, que Dios te dé para construir una casa grande. Vamos a la primera parte. Entonces en Deuteronomio 6 encontramos la primera vez que Dios le dice a este hombre y le da la orden de que le enseñe al pueblo de Israel a bendecir, primero tener a Dios en su vida. Y cuando ya conozcan a Dios, enseguida deben poner la bendición de Dios sobre su familia y sobre la casa. Ayer estaba hablando con una hermana, pues me reservo su nombre y todo, y así lo hacen muchas personas. Pastor, no sé mi casa por qué no prospera, o pastor, no sé por qué se me meten los bichos a mi casa, pastor, el agua se me mete, no hay forma, siempre veo que la ruina quiere atacar mi casa. Pastor, no he tenido una casa. Pastor, tengo un problema, no puedo pagar ni siquiera el arriendo. Todos tenemos esa preocupación alrededor de la casa. Pero cuando Dios les dijo a ellos que la bendición debía estar no solamente del Padre a los hijos, de parte de Dios, bendecirlos, sino que además la bendición tenía que estar sobre los postes de la casa. O sea, les estaba hablando a gente que vivía en carpas y ya les estaba hablando de postes. ¿Por qué? Porque las carpas de todas maneras no eran solamente con cuerdas. Las carpas también se ayudan a levantar con postes.
y los postes son los que se ponen en el centro o en las puntas de la carpa para templarla todavía mejor. Pero eso ya nos estaba hablando arquitectónicamente en adelanto de que un día las casas tendrían más cosas, más columnas, más cosas más sólidas, y que la bendición debía estar de todas maneras sobre los soportes de la casa. Vamos a leer, yo les voy a explicar. Tengo una cantidad de cosas que contarles. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 en adelante. Vamos a leerlo. Dentro de los mandamientos que Dios le dio, le dijo así: oye, Israel, Shema Yisrael en el original. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. Nuestro Señor es un Dios, uno solo, plural. Un Dios plural. Y le dice, versículo 5, amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Yo conozco gente que quiere más cualquier cosa que a Dios. Y lamentablemente muchos de nosotros le pedimos a Dios, y gente que no conoce a Dios hasta hace oraciones a Dios para que le salga la casita, le salga el crédito, con qué pueda pagar yo el arriendo. Pero si la bendición del Señor no está sobre ti, y luego la bendición no viene también para tu casa, entonces es en vano que la estés tratando de construir o arrendar o construir. Se pierde todo el objeto de esto. Sigamos leyendo y nos vamos enterando de una cosa maravillosa. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Lo primero que uno le pone a los palos o al rancho que uno esté haciendo es buscarle qué ponerle encima. ¿Qué es lo que le garantiza que usted pueda vivir debajo de algo que tenga techo? Sin techo no hay casa. Y el techo debe ser lo más seguro en cuanto a que no se le meta el agua ni el sol y le permita tener un lugar seguro. O sea que el hecho de estar sobre nos habla de que hay algo que está por encima de 4 o 5 estructuras, que es el techo, pero que si yo no tengo techo yo no estoy seguro. Pues quiero decirte que cuando Dios dijo que lo que debía estar primero en tu vida puesto sobre ti es la bendición del que está arriba. Del que está arriba. La protección de nosotros en el techo, en la casa, pero por encima de la tierra y por encima de toda la existencia del universo, el único que está por encima, que puede cubrir todo, proteger todo, guardar todo, el que cubre todo es Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo quise al pueblo de Israel, yo quise guardarlos a ustedes como la gallina guarda los pollitos debajo de sus alas? Bueno, sigamos leyendo. Entonces el verso siguiente dice que las palabras que Él les dio a ellos debían permanecer sobre. Yo te pregunto, ¿tú bendices a tus hijos? No solamente orando, Señor, yo bendigo a mis hijos, sino coges a tus hijos y dices, yo te bendigo, bendiciones. Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hija. Bendiciones, hijo. Esas palabras deben salir creyendo que están cubriendo a tu familia. Le decía entonces a esta hermana, preocupada porque están entrándole personas a dejarle brujería, y ayer parece que le echaron sal en la puerta de la casa. Entonces la hermana me manda la foto para que yo vea que literalmente le tiraron sal en la puerta de la casa. Y mucha gente se afana y mucha gente me pregunta, pastor, ¿qué hago? Y hay gente que pues les meten cosas adentro de la casa, hasta familiares y gente que uno ni se imagina, le lleva porquerías para que usted se arruine los que están en su casa. Y así como Dios dice, yo protejo esa casa, y si la bendición mía no está sobre esa casa, entonces, como dice un salmo, ¿no? Si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la están edificando. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano están cuidando los celadores una ciudad. Si Dios no es el celador de esa casa, de esa familia, de esa ciudad, de nada sirven las seguridades, ni de una casa ni de una ciudad.
Satanás se da cuenta cuando una casa tiene huecos, cuando una casa tiene agujeros, como aquí que estamos arreglando este techo y reuniendo dinero para que el agua no se nos siga metiendo. Si dejamos que esto siga así, Dios me guarde, un día no quiero que se le caiga un pedazo de techo a ninguno aquí en la cabeza, no se vayan a ir todavía, que todavía no se están cayendo. Pero yo como pastor tengo que mirar, Dios mío, el agua está entrando por diferentes lugares, y en estos días de lluvias en Colombia, en Bucaramanga, pues es donde se prueba la consistencia de un buen techo. Pues Dios también quiere que la protección que tú tienes sobre tu vida no tenga huecos. Un hombre contaba esta anécdota que la escuché cuando estaba muchacho y no me he olvidado porque la contó la persona que la vivió y se la escuchó al misionero. Dice que cuando ellos acostumbraban a ir por el desierto, ellos como creyentes en el Señor siempre, todos los días oraban y cubrían las tiendas, cubrían las carpas. Era gente nómada que iba por el desierto en tiempos casi que encima de los nuestros. Y los ladrones, que son ladrones que asaltan en el desierto a la gente, la roban, la matan, le violan y le roban todos los tesoros y los camellos, y estaban ellos pensando cómo destruir a esa gente. Claro, ellos tenían también armas, tenían formas de defenderse, pero ellos oraban: guarda, Señor, nos acostamos y cubre esta casa, protege esta casa en el nombre de Jesús, la plaga no tocará mi morada. Y 7 días estuvieron persiguiéndolos y no podían hacer nada. Cada vez que iban veían gente fuertísima, veían soldados grandes, veían gente terriblemente gigante, como un equipo de mercenarios grandísimos que les infundían mucho miedo, mucho temor a acercarse. Y ellos decían: no, esa gente es terrible, están armados terrible. Pero el 7º día ocurrió algo. Algo pasó y la casa no tenía la protección suficiente. Entraron, los robaron y no los mataron porque el jefe de los ladrones le dijo: no lo mato con una condición. Dijo: dígame, usted es el jefe de todo. Sí. ¿Qué magia usan ustedes? ¿Cuál hechizo es el que ustedes utilizan? Porque llevamos 6 días dándole por dónde meternos y no encontramos sino guerreros terribles y armas poderosas. Pero anoche ya nos íbamos a ir cuando uno de nuestros soldados dijo: hay entrada, veo agujeros, se ven formas de entrar. Fuimos y miramos y verdaderamente veíamos sectores donde no había ningún guardia y estaba abierto el lugar. Cuénteme, ¿cuál es la magia que ustedes usan? ¿Y por qué nosotros sí pudimos anoche entrar? Con esa condición, me robo todo, pero les preservo la vida. Digo, le voy a decir, yo creo en el Dios de la Biblia, en Yahvé de los ejércitos. Pero entonces ese Dios no funciona bien porque anoche entramos. Lo que sucede es que yo siempre con mi grupo oramos todas las noches y en la mañana y ponemos protección, como dice la Biblia: Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Y esa vez, esa noche o antenoche, no hicimos esa oración de cansancio que estábamos. Yo le digo, este hombre dijo: yo quiero conocer ese Dios. Y si Él es ese Dios poderoso, ustedes, ¿por qué no cogen todo ese efecto, toda esa brujería, toda esa magia y la usan todas las noches? Dijo: deberíamos haberlo hecho. Pero esa noche el cansancio nos rindió. Y sabe una cosa, el Señor le dijo: todos los días de tu vida esa protección debe estar sobre los tuyos y sobre tu casa. Y yo le decía a esta hermana, como le digo hoy a muchos hermanos, a veces uno se olvida, se apaga, ya no tiene la misma fugosidad de orar y como que ya deja de creer que sí es verdad que la oración protege. Quiero decirle, la orden fue: estas palabras las pondrás sobre tu casa, sobre los postes de tu casa. Yo digo, no solamente uno las lanza con la boca, se la pone a los hijos, sino que tiene que escribirlas en los postes. ¿Qué significa eso de poner versículos o poner palabras sobre los postes? Hoy en día los judíos literalmente han convertido eso como en una forma de hechicería y tienen unas cajitas pequeñas, cuadradas y otras alargaditas que llaman la mezuzá y las ponen en la puerta, pero las ponen como si fuera un hechizo, una brujería, o sea, una
¿cómo le llaman? Algo de agüero, como un agüero. Pero eso no era lo que Dios estaba buscando. Dios lo que quería es que esa casa estuviera sustentada sobre la protección de la palabra. Y sí se pueden poner versículos en una casa y si no es hechicería, allá quiero llegar. Hace muchos años el Señor me decía que esto de poner la palabra en la casa también es bueno. No solo orar, proteger los hijos y proteger la casa y orar por la casa, sino que además escribir versículos de poder y de guardar y ponerlos, pero no para ser usados como un agüero. En mi casa, si usted alguna vez llega a ir a mi casa, de pronto las hermanas o hermanos que han ido a mi casa, algunos de aquí han ido a mi casa, yo siempre en la puerta de mi casa tengo versículos. Los tengo pegados en un marquito y digo unas palabras muy especiales, unas palabras poderosas que las utilizo. Y en estos días el marquito, de tanto a veces que hace viento y lluvia fuerte, alcanza de pronto el viento a llegar a mi puerta y sacude y se ha caído muchas veces y yo lo aseguré, pero ya de viejo se estaba volviendo nada. Y el Señor un día me inquietó y me dijo, ahí está mi palabra escrita en un papel, te quedó bonito, pero el marquito está viejo, se ha caído, se ha roto. Y me acordé de esto, de que las palabras no puede uno descuidar la oración. Y dije, yo oro por esta casa todos los días, pero oiga, voy a cambiar. Y me puse juicioso y volví a hacer otra vez y la adorné con letras. Compré tinta dorada, tinta plateada y me puse a hacer todo bonito y compré un marco bonito e hice dos, una para regalar, que ahí la tengo y no me la pidas porque de pronto ya esa ya está en otro lugar, y la de la puerta. Y yo dije, Señor, esto es una maravilla. Es verdad, hay protección. Cuando el diablo, los demonios quieren hacer cosas contra ti, una de las cosas que no pueden hacer los demonios es atravesar tu puerta. Pastor, usted se está volviendo como hechicero. No, es verdad. Los demonios, mire, le decía esto a otra hermana, una persona que hace brujería y hechicería, a veces los mandan a recoger tierra de muerto o tierra de cementerio para maldecir una casa, secar un negocio. Y le dicen, cuidadito con llegar a coger tierra de muerto, pero de un muerto, de un cristiano evangélico. No coja tierra de una tumba de un cristiano porque no le sale nada y todo se le puede devolver, se le vuelve en contra. ¿Por qué el diablo no utiliza nada que tenga que ver con un cristiano? Yo por eso le digo a muchos cristianos, ¿quién es el que protege el templo del Espíritu Santo? Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos a Dios en el corazón? Si tú tienes a Dios en tu corazón, tu casa está protegida. La Biblia dice, no hay brujería contra Israel. Pero pastor, la brujería sí le puede hacer a uno mal. Ya le dije, una brujería, un ladrón, cualquier cosa, el único que tiene poder para defenderte o para probarte es Dios. Y Dios decide si un día te roban. Dios decide si un día algo se mete en tu casa. Pero si tú eres un hijo de Dios, la protección está sobre ti, porque dice, el ángel de Yahvé, ¿qué? Acampa. ¿Cómo acampa? Alrededor de los que le temen al Señor, dice, y Él los defiende. La única forma que te entre la brujería, si tú eres soltero o eres soltera, hay novios que le hacen brujería a las novias, hay novias que le hacen brujería al novio para casarlo. Ese bobo es mío, yo no voy a dejar que la gorda se lo lleve o que la otra flaca, no. Entonces hay gente que se busca hacer cosas malas y hay gente que envidia tu casa, hay gente que envidia tu carro, hay gente que envidia el negocio que tú tienes. Pero la protección del Señor, siendo tú creyente, orando diariamente, confiando en la protección de Dios, y esto que yo le estoy diciendo, los postes están marcados y no está eso aquí inventado por mí. Mira lo que dice. Leamos este versículo. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Y qué dice el siguiente versículo? ¿Qué dice? Átalas a tus manos. Bueno, aquí dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Por eso los judíos literalmente se ponen aquí a veces ¿cómo se llama esto? Que ellos con unos cueros se envuelven la mano y luego se ponen una cajita aquí y se ponen también la cajita aquí en la frente, ¿cierto? Eso tiene un nombre, no me acuerdo. Y el versículo siguiente, mire lo que dice. Dice,
Esas palabras que dice, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Cuando yo vuelvo a repasar estos versículos, yo digo, Señor, es verdad. La palabra tiene poder, no solamente la que uno saca por la boca, sino la palabra escrita. Claro que hay gente que coge las hojas de la Biblia y letras escritas de la Biblia y se la fuma, y con eso se fuma hasta la marihuana y la envuelven en una, y no por eso se van a convertir ni los demonios se le van a ir. Es que crea usted que esta palabra tiene poder. Ahora, vamos a ver qué dice este otro versículo un poquito más adelante. Lo voy a invitar para que vaya conmigo hasta el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Y vemos aquí cómo Dios le promete a David que él le construiría una casa. Yo quiero hacerle una pregunta a los hermanos. ¿Cuántos de aquí no tienen casa propia? De verdad, ¿cuántos no tienen casa propia? Creo que muchos no tienen todavía casa propia. ¿Les gustaría tener casa propia? Qué bueno, ¿cierto? Sabes que mucha gente trabaja toda la vida, dada las circunstancias de la crisis económica que cada vez es mayor, se hace cada vez más difícil ser propietario o de un apartamento o de una casa. Sí, una carpa cualquiera la compra, pero hoy en día si usted vive en una carpa, pues difícil, por allá en el campo nomás. Pero el Señor sí quiere que todos los seres humanos tengan una casa. Él quiere. Y entonces Dios, ¿por qué no le da una casa a todo el mundo? Dios sí puede darle una casa a todo el mundo si Él quisiera, pero no todo el mundo cree en Dios. No todo el mundo cree en el poder de Dios para darle vivienda y otorgarle bendiciones para adquirir una vivienda incluso propia. Pero mientras tanto, mientras Dios le permita a usted vivir, así sea en un cambuche o vivir en una carpa o vivir en un apartamento o en una casita rentada, ese lugar donde estamos nosotros, ese lugar, mientras usted esté pagando, ese lugar es como si fuera suyo. Y la bendición de Dios está sobre ese lugar donde usted está viviendo. Por eso, una persona que toma en arriendo una casa o un apartamento y no lo cuida, no bendice ese lugar, no lo piensa dejar mejor de lo que lo tomó en arriendo, sino peor. Y hay cristianos que la gente dice, es cristiano, no, ese cristiano, no le arriendo. Eso, he tenido muchos problemas con los cristianos, acaban con todo, son la roya. ¿Por qué eso tiene que pasar si se supone que un cristiano que llegue a un lugar y que tome un lugar debería dejarlo más bonito de lo que lo encontró? ¿Sabe que mire? Yo sé que cuando hay crisis mucha gente dice, pero no puedo, pero si es el lugar que Dios te concedió, manténlo en orden, lávalo, manténlo bonito, y el día que tú vayas a entregar ese lugar, que la gente que te arrendó eso diga, Dios mío, yo me arrepiento de haberle pedido el apartamento a esta familia tan querida. Esta casa se siente paz, esta casa se siente una bendición. Nosotros tenemos una finca de la iglesia y mucha gente que va a esas casas, que a veces la alquilamos, pues nos cuidamos mucho de a quién le alquilamos, pero mucha gente dice, en este lugar se siente una paz, en este lugar se siente la bendición, en este lugar se siente algo. Cuando llegan a tu casa, la gente debería decir eso. Esta casa se respira un ambiente tranquilo, aquí se siente un ambiente de paz. Eso cuando en tu casa no es una casa de pleitos, discordias, guerras, brujería, borracheras. Una casa así no tiene sino agujeros por donde el diablo pueda meter a sus malhechores, a todos sus demonios. Tienes que cuidar tu casa. ¿A quién metes en tu casa? ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué cosas practicas en tu casa? Yo por eso les digo a los hermanos, si tú quieres que en tu hogar, arrendado o propio, esté la bendición de Dios, si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner después en lo mucho. Si estás viviendo en arriendo, no importa, y sabes administrar ese lugar en arriendo, bendices ese lugar, le agradeces a Dios por poderlo pagar, por poderlo mantener. Dios, mira, te vas a sorprender, pero Dios en menos de nada te va a conceder tenerlo propio. Porque si eres fiel en lo poco, Dios te lleva a lo mucho. ¿A quién metes en tu casa? Yo le digo, hermanos, mire, en la casa de uno
Uno no debe permitir ni los gritos con groserías, ni las peleas, ni porquerías que metan en la casa. Ay, usted me podría guardar estos 2 bulticos de tal cosa ahí. Usted me podría hacer un favor, vecino, guárdeme. Usted no meta nada, nada que deshonre al Señor en su casa. Hay gente que deja entrar a sus hijos con la novia para que se acuesten en la casa y no están casados. Ay, pero pastor, preferible que se acueste aquí en la casa que por allá, quién sabe en dónde, y me los maten. La gente piensa al contrario de cómo piensa Dios. Él dice: tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Pero pastor, ¿no es mejor que mi niña se quede aquí? Yo le doy la pastillita anticonceptiva y por lo menos yo sé que el novio está ahí con ella seguro en el cuarto. Y por la mañana un tinto les provoca, ¿y qué más? Si están cansados, un juguito. Uno no puede hacer eso. Yo sé que hay jóvenes que lo que yo estoy diciendo dicen: pastor, no predique eso porque entonces mi mamá... Eso es verdad. Usted está llevando maldición a su casa cuando usted hace cosas horribles en su casa, cuando se hacen cosas que son pecado rampante en la casa. Los demonios disfrutan llegando a esa casa. Y yo les digo a los hermanos: ore. Si usted abrió puertas o alguien que está entrando a su casa abre puertas, si alguien de su familia está viviendo en su casa y le gustan los ídolos, le gusta la idolatría, le gusta el ocultismo, traen maldición a esa casa. Hace muchos años un hermano llegó y me dijo: pastor, yo estoy orándole al Señor para que Dios me dé un local propio para mi negocio, una empresa de calzado que él tenía. Y pastor, yo no he podido encontrar un lugar bonito para yo tengo el sueño de edificar una empresa de calzado grande, pero siempre a los lugares que voy, eso es un problema y no veo desarrollo. Esa es también un lugar, eso es una casa que necesita la bendición de Dios. Claro, tú no puedes saber qué empleado contratas ni qué hacen los empleados, pero ese lugar tienen que respetarlo. Tus empleados tienen que respetar tu casa. No puedes permitir groserías en el negocio tuyo. No puedes permitir que metan brujería, hechicería. Si ellos son brujos, que lo hagan por fuera. Y ojalá que Dios te revele quién en tu casa hace brujería para que salgas de esa persona. Mire, fui a ese lugar donde el hermano me invitó. Usted, pastor, podría orar por este negocito de calzado. Claro, yo oro. Y empecé a orar, claro, cuando no estaba la gente trabajando. Y de repente pasé yo por un pasillo frente a un baño y apenas pasé por ahí se me puso el pelo erizado, se me levantó el pelo de la cabeza, se me levantó el pelo de todo el cuerpo. Se siente tan horrible el poder de los demonios acá. ¿Pero qué será? Él se dio cuenta que yo me quedé quieto. Dijo: ¿qué pasa, pastor? Digo: aquí siento horrible, siento una demoniera acá. Y luego yo me agaché y había una cosa ahí como una especie de humedad. Ahora no, todas las humedades no son demonios, ¿no? Y yo sentí tan horrible ahí. Dije: hermano, te voy a decir una cosa. En esta casa han hecho cosas inmundas, asquerosas. En esta casa, digo: sí, aquí hay problemas, hechizos, parece que mataron a alguien en esta casa. Tantas cosas que ocurren en un hogar, en un sitio alquilado, que uno pues no puede evitarlo. Y si no pudo y le dieron ese barato, pues la gente a veces se mete ahí. Pero tenga cuidado. No hagas de un lugar que no conoces tu casa así de primera. Porque hay lugares donde Dios dice: este lugar no debes estar tú ni tu familia. Hay lugares donde es preciso entregar y marcharse de ese lugar porque no va a prosperar. Hay lugares que ya Dios dice: sal de ahí. Ahí no hay bendición. Uno puede orar y echar fuera cualquier cosa. Una vez Dios me puso a mí que fuera a un castillo por allá donde vivió mi familia. Y yo soñaba con ese lugar sin conocerlo. Pero en ese lugar se reunieron familiares míos, abuelos, ancestros, tatarabuelos y bisabuelos. Y cuando estuve en ese lugar, que es un castillo a la salida de Bogotá, yo fui con mis hijos, estaban más jóvenes. Y yo dije: tengo que ir al lugar que yo sueño, porque yo no sé por qué. Cuando yo llegué a esa parte alta del castillo, lo mismo, la presencia de demonios fuerte. Hablé con el cuidandero de ese lugar y me dijo: sí, en este lugar, bueno, esta casa ya, este castillo lo han utilizado para hacer, discotecas, esto hasta reservados, han hecho cosas terribles, pero ese lugar tenía una concentración de energía demoníaca muy fuerte de ancestros. Y me puse a orar y se sentía como si me quisieran acabar a mí.
Era una cosa que me quería asfixiar, sentía como que se me iba el aire, como si me empujaran el estómago. Esto que Dios dice que la palabra debe estar en tu casa, es algo que debe estar también primero en ti, que eres la casa donde Dios vive cuando tú te conviertes. Piensa una cosa, de acuerdo a lo que tú hagas con tu cuerpo. La misma Biblia dice que si nosotros estos ojos, que son ventanas, si yo abro las ventanas de este auditorio cuando esté lloviendo a mares, a raudales, pues el agua se va a meter y el barro y todo se va a meter acá. Lo mismo, si yo abro estos ojos y descuido los ojos míos, descuido mi boca, descuido lo que oigo, esos agujeros, los sentidos abiertos a las tinieblas, van a hacer que entren enfermedades. Hechicería puede hacerte daño. Poderes malignos pueden entrar a ti. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? El Señor Jesús dijo que si estos ojos no dejaban entrar luz, sino que dejábamos entrar tinieblas, ¿cuántas no serían entonces las tinieblas que estarían dentro de nosotros? Así que estos ojos, o tú los usas bien, o esta boca la usas bien, o si no, lo que tú vas a hacer es atraer cosas que antes querían entrar y dañarte, y ahora tú, por errores de pecado, estás permitiendo enfermedades. Hay cosas que nos atacan a nosotros, enfermedades que nunca podían entrar a ti, y tú abriste la puerta para que entrara esa enfermedad. Yo le voy a reconvenir para que cuide mucho el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice: tomaré el templo de Dios, esta casa donde Dios habita, y lo haré uno solo cuando me acuesto con una ramera. Primera de Corintios dice que cuando un hombre, un muchacho, joven o viejo, se acuesta con una mujer que es promiscua, que tiene relaciones con personas diferentes, dice que haré acaso esta casa que le pertenece al Señor una sola morada. ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar viviendo en tu casa, en tu cuerpo, cuando tú te acuestas con una persona así? Va a llegar un momento en que el Espíritu de Dios ya no puede estar ahí. Son los demonios los que van a querer estar llenando por completo. Por eso la Biblia dice que cuando el espíritu malo sale de una persona, cuando una persona es liberada de un espíritu demoníaco, el espíritu demoníaco sale de esta casa y dice que no encuentra reposo, se va a los lugares desérticos, desolados, y dice que da vueltas en ese lugar solo y anhela volver. ¿A dónde dice la Biblia? Dice que ese espíritu demoníaco quiere volver al lugar donde estaba antes, a tu casa. Y si llega un momento y él encuentra la casa como a él le gusta, barridita para él, arregladita para él, dice que la situación de esa persona que descuidó y dejó abierto eso, barridito para el diablo, no vendrá el solo espíritu que estaba antes, sino la Biblia dice 7 espíritus peores, no diciendo que son 7 exactos, sino que vendrá un número tremendo de poderes demoníacos, y dice, y la situación de ese hombre será peor que la que antes tenía. Mire, para una persona cristiana que cae muchas veces, para una persona que vuelve a repetir un pecado y no sale de ahí, necesita ser liberada, necesita sacar al invasor y necesita limpiar la casa con la obra del Espíritu Santo. Pero si en vez de limpiarla para Dios se la limpia al diablo, miren lo que dice. Este es el otro versículo, el que estoy hablando está en el libro de Lucas, en el capítulo 9 o 10. Ahora quiero llegar a de la vida del rey David. Entonces, hoy te digo, de verdad que si queremos que Dios nos prospere y que prospere la obra de nuestras manos, en todo lo que yo emprenda, Dios me puede prosperar de acuerdo a cómo yo administro mi casita, mi apartamento, mi trabajo, mi vida, mis ojos, mi plata, de acuerdo a cómo yo administro todo. De eso, de lo que yo le ponga al Señor y lo honre con eso, ahí veré la bendición. Por eso bendijo al rey David. Claro, David cometió pecado, pero David empezó a preocuparse por agradar al Señor, por no solo cantarle salmos hermosos, componer hermosas melodías para el Señor, sino que David quería agradar al Señor con todo, excepto por lo que usted ya sabe que David hizo y que derramó mucha sangre. Y se propuso hacerle una casa al Señor. Entonces en el capítulo 7, en el versículo 1, 2 y 3, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ya David tenía su casa, después de que Yahvé le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor,
el rey dijo al profeta Natán: he aquí, ¿qué le dijo? Yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios, que era donde Dios hacía presencia en ese tiempo, el arca de Dios está entre cortinas. Y entonces David se propone construirle una casa a Dios. Y entonces Dios le dice, le manda a decir al rey David por medio del profeta Natán: mire, David, yo no he vivido en ninguna casa como las que ustedes viven. Versículo 6. He estado en la tienda que ustedes construyeron, que fue el tabernáculo que yo les mandé a hacer. Pero le dijo una cosa, le prometió a David, porque David le dijo: mire, Señor, yo me siento tan mal de que yo ya tengo una casa y veo que el lugar donde uno honra a Dios, ese lugar está abandonado. Te tengo el arca puesta en un lugar que me da pena tenerte en ese lugar. Yo, para que no te aburras y me entiendas un poquito, el asunto es este. Como dice también el libro de Ageo, ustedes van a su casa bonita, adornada, cada vez le meten más cosas, la arreglan más, la tienen súper bien hermosa, pero ustedes, mi casa, la tienen vuelta a nada, abandonado. Así fue en el pasado. Cuando se fue a arreglar el templo del Señor, todo el mundo ya metidos en sus casas, como Dios les había prometido: los voy a prosperar, van a construir, van a tener bonitas casas y se van a olvidar de mí. Y esa profecía se cumplió. Cuando tuvieron sus casas y salieron de la tierra de cautiverio, llegaron a la tierra prometida, construyeron casas hermosas, bonitas, y abandonaron el cuidado de la casa de Dios, el templo. Y el profeta Ageo les dijo: ustedes se olvidaron de mi casa. Entonces Dios en este tiempo nos está diciendo: ustedes quieren que yo los bendiga, ustedes quieren que yo los guarde, pero como ahora yo ya no vivo en templos hechos por las manos de los hombres, yo habito en ustedes. Muchos de ustedes se olvidan de que yo me agrado cuando ustedes, que son mi vivienda, mi casa, mi apartamento, mi casa donde yo vivo, me lo tienen mal. No cuidan esto. Entonces, vamos a leer lo que David pasó aquí. Capítulo de 2 de Samuel, versículo 9, 10 y 11, rápidamente. Dice, Dios le prometió lo siguiente. Capítulo de 2 de Samuel 7, y para cortarlo porque ya el tiempo se nos está acabando un poquito, vamos a leer el versículo 11 de una vez. Como desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, le promete el Señor a David lo siguiente: y te daré descanso de todos tus enemigos. Y mire lo que el Señor le promete a David. ¿Qué le promete? Que le quería dar una casa. Hoy quiero hacer una oración para que Dios te conceda, si no tienes un lugar donde vivir, te conceda un lugar donde vivir, o sea propio o sea arrendado. Pero si tienes un lugar donde vivir y quisieras tener una casa, hoy se me ha ocurrido a mí de parte, yo no sé si es del Señor, pero yo lo siento, orar para que ustedes puedan tener una vivienda propia. Y eso no es pecado. Porque mire lo que el Señor le dijo a David. Pues pastores, él es el rey David, hizo muchas cosas. Sí, pero David no tenía a Cristo en el corazón. En cambio, tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Cómo te parece eso? Mira, sí, David tenía un corazón conforme al Señor, es decir, le agradaba a Dios, pero todavía no había venido Cristo, no había nacido Jesús de Nazaret, así que nunca David recibió al Señor en su corazón. Sin embargo, Dios le dio una casa. Ahora mire lo que le dijo el Señor. Además, Yahvé, ¿qué le promete? Pero ahora el Señor te hace saber, dice el versículo al final, ¿cierto? No solo lo libra de los enemigos, sino que ahora el Señor te hace saber que será Él, el Señor, quien te construya una casa. Pregunto, ¿bajó Dios con los ángeles y con regla y cemento y Dios se puso la de obrero y empezó a... Muchachos, no, pues Dios no bajó a construirla. Pero cuando Dios dijo, yo le voy a construir, es que le iba a poner todo lo que necesitara. ¿Cuántos creen que Dios puede ayudarles a tener su casa propia? Uy, con esos amenes no me animo a orar. Miren, dice el Señor, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces también dice, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Cristo Jesús nació, es descendiente del rey David. Hermanos amados, la promesa del Señor es bendecir no solamente la casa física y ayudarle a construirla, sino que la familia, la dinastía, el linaje, los descendientes tuyos
también estén bajo la cobertura de Dios. Porque ¿de qué sirve que una persona tenga una casa grande, bonita, si sus hijos se pierden? Si sus hijos se van para el infierno. ¿De qué le sirve a usted luchar toda una vida, pagar 20 años una casa o comprarla antes, si sus hijos se van a ir al infierno? Yo voy a decirle un momento, esté de pie. Hay una advertencia que Dios da. Una advertencia. Y esa advertencia está en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Allí de pie vamos a leerlo. He estado estos días mirando la situación de cómo muchas ciudades del mundo se están arruinando, barrios enteros. Y vi como también casas y negocios de gente que eran inmigrantes y gente nativa se han ido a la quiebra, y esas calles y esos barrios están arruinados. En California, mucha gente está saliendo de California, mucha gente se ha arruinado en lugares donde ahora ha entrado el consumo de esta sustancia tóxica, droga llamada el fentanilo. Y usted se da cuenta que donde llegan los consumidores y se hacen, ¿qué sucede? Que estas personas que dañaron su cuerpo metiendo demonios por meter droga, todas estas personas se juntan, están como en el mismo lado. Se dan cuenta que cuando ponen un bar aquí, al rato no solo ponen un bar, sino que ya se agrandan los bares, y luego al lado del bar hay un expendio de otras cosas peligrosas, y ahí llegan los jíbaros, después llegan las prostitutas, después llegan más, y las cosas se van empeorando. Hoy en día, lugares que eran hermosos, bonitos, donde la gente vivía tranquila con sus perros, sus animales, son lugares vueltos una miseria. Yo veo las calles de algunas ciudades de Estados Unidos y de Europa con gente metida en el fentanilo, que se doblan así y duran ahí doblados por la droga esa tan peligrosa, pero se arruina el barrio, se arruinan cuadras enteras. Esos negocios que habían ahí, la gente tiene que cerrar. Esas casas nadie las quiere comprar. Nadie quiere comprar esas cosas donde han habido cosas oscuras. Hay maldiciones por la forma de vida de las personas. Y la forma de vida de una persona no solo puede dañar su propia casa, sino dañar el barrio, desvalorizar el barrio, y hasta una ciudad se puede arruinar. Acá en Bucaramanga, los que viven acá en Bucaramanga, les voy a dar una nota para que se enteren. Hace muchísimos años, muchos años, yo veía bajar por mi cuadra de mi casa. Yo viví en la calle 34 entre carrera 21 y 22. Viví muchos años allí. Casas antiguas hechas por gente que vivió en esas casas antiguas, eran arriendo. Y veía bajar un médico, que no digo su nombre por respeto, ya murió hace muchos años. El médico era un médico curioso, porque él tenía las uñas muy largas. Muchos creían que él era brujo. Y no solo tenía las uñas largas, sino negras. Yo por un médico así no me dejaría operar. Y él bajaba por enfrente de mi casa y olía feo. No sé si era que no se bañaba o no sé, pero se fue descuidando. Y yo de muchacho, porque era un muchacho de 13, 14 años, veía bajar ese médico, yo me impresionaba. Esa casa de ese médico, no sabemos qué practicó, ni lo puedo yo juzgar, pero sí uno sabe que cuando una persona se descuida y se deteriora al punto de que ya ni se corta el pelo, le llega a la espalda, no se limpia las manos, sus manos están sucias, sus uñas están negras, y aunque sea médico, usted no se dejaría operar por ese médico. Yo estoy seguro que no. Hoy quiero decirle que la casa de ese médico famoso es la casa más terrorífica, es la casa del terror en la carrera 21, entre las calles 34 y 35. Esa casa tiene 2 pisos, parece la casa del diablo. Y esa casa ni se ha podido tumbar, ni han podido construir, ni un edificio. Esa casa está en problemada, más de 30 y pico de años en problemada esa casa. Y las ventanas se están cayendo y le han puesto tapias, y cuando la gente pasa por esa casa, la gente siente algo feo y la gente se va al otro lado de la calle. No me gustaría que esa casa fueras tú, ni tú, en el sentido físico, tu cuerpo,
tu cuerpo donde habita el Espíritu Santo de Dios, tienes que cuidarlo. Tienes que limpiar hasta la cucaracha más chiquita que se te haya metido en la cabeza. Cualquier pensamiento, cualquier cosa corrupta que quiera entrar a tu vida, tienes que fumigarla, tienes que ayunar, tienes que limpiarte eso, porque el enemigo está avanzando. Isaías, dije 5 minutos y se me fueron más. Mire que Dios advirtió esto. El libro de Isaías 5. Rápidamente, mire la advertencia en la versión NTV, que me parece la más clarita. Mire lo que dijo el Señor. Que había gente que no le importaba que la gente supiera lo que ellos practicaban, lo que ellos hacían, y se sentían orgullosos. Isaías capítulo 3, versículo 9, dice que como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ahora, en el capítulo 5, Dios le dice esto a estas personas. Vamos a empezar desde el versículo 22. Mire, si tu casa es una casa de borrachera, van a venir problemas. Si en tu casa se consumen drogas, van a venir problemas. Si en tu casa dejas que se practique el adulterio y la fornicación, problemas de demonios, y va a estar peor que la casa de ese médico que yo te conté. Miren lo que el Señor dice aquí. ¿Qué aflicción? ¿Qué es aflicción? Dolor, prueba. ¿A quién le va a venir? Dice, para los que son campeones. ¿Cómo? Para los que son campeones a la hora de ¿qué? De beber vino, trago, alcohol. Dice, y se jactan, o sea, se las pican. ¿De qué? De la cantidad de alcohol que pueden tomar. ¿Sí lo ha visto? ¿Qué tal, pelado? 3 días. Y si ve entre este pechito y espalda 4 garrafadas. Y mire, papito, entero, papi, un duro. Se sienten campeones, lo máximo. Y hoy en día, muchachas, mamita, oiga Marí, dice la una a la otra, oiga Marí, porque se puso de moda esa palabra, no digo la grosería. Hasta mujeres diciendo Marí. Yo digo, ¿cómo es posible que una mujer le diga a otra, oiga Marí? No María, la madre de Dios, del Señor Jesucristo, porque Dios no tiene madre. Pero ¿cómo es posible que se ensucien así nomás la boca? Hija que me estás escuchando, muchacha, ¿por qué ensucias tu boca? Y te sientes orgullosa que entre más groserías dices, tus amigas más te admiran. Ay, no, esta china es terrible. Tú tienes una boca inmunda. No, ¿qué boca inmunda? Es una mujer terrible, una dura. Se sabe todas las groserías que nadie se sabe. Es igual que el que se siente honrado por ser el que más bebe, el que más harta, dicen por acá. Y dice clarito el Señor, ese versículo que acabamos de leer, no lo quite, me gusta. Dice, campeones a la hora de beber vino, y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Más adelante, ese mismo capítulo vuelve y dice lo que les va a pasar a ellos. ¿Y qué dice? ¿Qué aflicción? Bueno, aceptan, dice otros, sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Se está hablando de toda esta gente que no le importa, hermano, mostrar su pecado abiertamente a todo el mundo. Yo voy a hacer una oración y tal vez usted se haya molestado con lo que yo he enseñado, pero le digo, mire, si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted cree de verdad en Él, Él dice, límpiate de todas estas cosas y apártate del mal, porque Jesús está a punto de volver. Y si tú te entregas al Señor Jesucristo, Él te limpia y te guarda. Y si alguno quiere de verdad tener su casa nueva, y primero la que yo quiero que sea nueva es esta, el alma, el cuerpo y el espíritu, dile al Señor Jesucristo, Señor, haz de mí un hombre nuevo, una mujer nueva, limpia mi manera de vivir y concédeme un día, un lugar para mí, para mi familia, una casa, y que cuando me des ese hogar, yo te glorifique en esa casa. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta meditación sencilla, Señor. Tú si quieres vivir con nosotros, tú tienes un lugar en los cielos, mansiones celestiales, y prometiste llevarnos a tu gloria, a las mansiones celestiales. Pero mientras tanto, que esta morada, que es mi cuerpo, la casa donde yo vivo, arrendada o propia, mi lugar de trabajo, sea un lugar limpio, que te honre, que te glorifique. En el nombre de Jesús, yo voy a orar por
primero por tu cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, limpia el cuerpo, el alma y el espíritu de esta persona que está escuchando este mensaje. Y permite que esta persona comprenda la grande necesidad que tiene y que tenemos, Señor, de guardarnos de todas estas maldades y perversiones y cosas malignas que dañan nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Dile, amigo querido: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mi vida de pecado, de toda perversión que yo he permitido, de toda grosería que tontamente la digo como si no doliera nada. Límpiame esta boca, Señor. Limpia mis ojos, limpia mis manos, limpia mis oídos. Guárdame de toda palabra sucia, de maldiciones, de envidias, de palabras de amenazas, de odios, de conflictos. Limpia este lugar y concédeme, Señor, una casa limpia. De igual manera, Padre, yo declaro a esta persona limpia de todo poder de demonios, de cosas que se le han pegado, de sus amigos, de sus amistades, de prácticas oscuras, de ver lo que no tiene que ver, de escuchar también lo que no tenemos que escuchar. Dile: yo renuncio a esto, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido que me guardes. Y ahora, Señor, limpia también la casa donde yo vivo. Yo te pido que guardes el hogar de esta familia, de este hombre, de esta mujer que está escuchando este mensaje esta noche. Purifícalo, Señor. Desde aquí yo envío esta palabra, y en el nombre de Jesús, si estás ahí cerca, estás en tu casa o desde este lugar, dirige tus manos, no sé, de manera tal vez en oración hacia tu casa y di: Señor, mi casa donde yo vivo, yo desde este lugar, yo la bendigo. Yo pongo la bendición sobre los postes de mi casa, las puertas de mi casa. Desato mi casa a la bendición y declaro cerradas las puertas de mi casa a la maldición. Declaro retirado todo hechizo, brujería, magia, conjuro, cualquier cosa inmunda, conflictos, asesinatos, pecados, cosas inmundas que se hayan practicado en el lugar donde yo vivo. Tal vez yo no sé lo que se haya hecho allí, pero he sentido cosas en mi casa, he sentido influencias oscuras. Los niños sienten cosas oscuras, la gente siente cosas oscuras, pero mi casa debe ser un lugar de paz. Como Jesús dijo: han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Señor, si han pasado esas cosas en el lugar donde yo vivo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y que el lugar donde yo vivo, donde yo duermo, sea un lugar bendito, sea un lugar libre de toda maldición, de toda cosa insalubre, pestilente. Y ordeno que todo demonio se vaya de las casas de ellos, de los negocios de ellos, del trabajo de ellos. Incluso hasta los equipos, hasta los celulares se pueden haber contaminado de cosas oscuras. Y en el nombre de Jesús declaro quemado todo espíritu que se ha aferrado a estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Declaro limpieza en ellos. Y ordeno que se vayan los demonios de enfermedad que encontraron agujeros metederos y se están escondiendo, ocultando allí. Salgan de esta casa, salgan de este lugar, salgan de ese trabajo, de ese lugar de trabajo, salgan de este cuarto, de ese baño, salgan ahora mismo de ese garaje, salgan ahora mismo de ese sótano, salgan de ese lugar donde se establecieron poderes inmundos, demoníacos. Los reprendo desde este lugar en el nombre de Jesús y pido limpieza de esa casa, de ese lugar de habitación, para gloria de tu nombre, Señor. Y que la paz de Dios, que guarda también el corazón de los que viven allí, Señor, guarde también este lugar, para que sea un lugar no de riñas, no de conflictos, no de peleas, no de inmundicias, sino un lugar que te honre en lo poco, para que vengan cosas en lo mucho. Y ahora te pido, Padre, al terminar esta oración, que le concedas un lugar propio, su casita, su apartamento, pequeño, mediano, grande o grande, muy grande, conforme la bendición, conforme también esta fidelidad de esta persona, o conforme a la prosperidad que tú le quieras dar a tu siervo o a tu sierva. Así te lo pido, Padre. Así como le concediste a muchos siervos, como a David y a otros, nos has concedido cosas maravillosas. Concédele a él, concédele a ella ese lugar libre y propio, para gloria de tu nombre, y que pueda pagar el que tiene, y que sea librado de deudas y de ruina y de crisis en el nombre de Yeshua de Nazaret. Señor, está libre. Amén, Señor. Y le damos un aplauso. Amén, Señor. Bendito sea tu nombre.
Pues sí, pero quería